Cómo un hombre aparentemente común logró ser el mayor genocida de un país entero. ¿Quién fue realmente Abimael Guzmán, un simple profesor de filosofía o el cerebro maquiavélico detrás de una masacre nacional? ¿Y cómo cayó el líder de la organización más sangrienta del Perú sin disparar una sola bala? Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos... Abimael Guzmán Reynoso nació en Arequipa el 3 de diciembre de 1934, en una familia marcada por la ausencia y el desarraigo. Su madre murió cuando él tenía apenas 5 años. Fue criado por su padre, un marino con fama de mujeriego que mantenía a varias familias en secreto. La infancia de Abimael Guzmán estuvo marcada por el silencio, la rigidez y la soledad. Desde muy joven demostró una inteligencia precoz. Su refugio fueron los libros, la filosofía, las ideas que explicaban el caos del mundo. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se sumergía en textos de historia, política y marxismo. Su adolescencia fue más ideológica que emocional. Nunca fue popular, era distante, frío, prefería debatir que compartir. Ingresó a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde estudió Derecho y Filosofía. Rápidamente destacó por su capacidad lógica, su retórica afilada y su devoción por el pensamiento revolucionario. Pero no era un simple académico, había algo más profundo. Una obsesión con el control, una necesidad de moldear la realidad según sus propias ideas. Admiraba a Marx y Lenin, pero fue Mao Zedong quien lo marcó para siempre. La revolución cultural china, sus métodos extremos, su limpieza ideológica, lo fascinaban. En la década del 60 se trasladó a Ayacucho, una región andina empobrecida y abandonada por el Estado. Fue contratado como profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Allí encontró su escenario perfecto, un lugar donde el resentimiento y la frustración eran tierra fértil para sembrar ideología. Durante los siguientes años, Abimael fue mucho más que un docente. Se convirtió en un líder silencioso. Fundó círculos de estudio donde adoctrinaba a jóvenes con discursos radicales. Les hablaba de lucha de clases, del papel del campesinado en la revolución, de la necesidad de destruir el viejo Estado para construir uno nuevo. Pero no era teoría, era preparación. Preparación para la guerra. En paralelo, Abimael Guzmán y su círculo más cercano construían una estructura organizativa clandestina, un embrión de lo que pronto se convertiría en Sendero Luminoso. Pero la captación no se limitaba a universitarios y campesinos adultos. El reclutamiento empezaba desde muy jóvenes, la mayoría desde niños. Algunos eran arrancados de sus hogares en la oscuridad de la noche. Posición de agitación, 1, 2, 3, 4. Otros seducidos por promesas de justicia, alimento y un supuesto futuro mejor. Proletaria socialista mundial. Bien, marxismo, leninismo, maoísmo. En ambos casos, el destino era el mismo. Campamentos ocultos, alejados de las miradas del mundo, donde la niñez era borrada para siempre. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo. Allí, en improvisadas aulas de tierra y madera, recibían una formación que combinaba ideología y violencia. Se aprendían de memoria los cantos senderistas, himnos repetidos hasta grabarse como un eco perpetuo en la mente. Cada estrofa era un juramento a la causa, cada palabra un ladrillo más en la muralla de su fe ciega. Valores de la revolución, representativos del pueblo combatiente. Pero no se quedaba en palabras, se les enseñaba a manipular armas que apenas podían cargar, a encender y colocar fusibles, a preparar emboscadas. Aprendían estrategias militares básicas y avanzadas, simulaban ataques, marchaban bajo el sol o la lluvia y entrenaban con la rigurosidad de un ejército regular. No había espacio para dudas. Quien preguntaba demasiado era castigado o aislado. En poco tiempo las risas infantiles eran reemplazadas por órdenes cortas y frías. ¿Cuántos años tienes tú, Carlos? Yo, 16 años. La inocencia quedaba sepultada, reemplazada por una disciplina férrea y una obediencia absoluta. Los fusiles ocupaban el lugar de los juguetes y la guerra se convertía en su única realidad. Este se llama MGL. ¿Y esta fue confiscada cuándo? En Puente Catute. A medida que crecían, muchos de esos jóvenes eran enviados a Ayacucho, donde la Universidad Nacional de Huamanga se había transformado bajo la influencia de Guzmán en un verdadero laboratorio ideológico. Lo que antes era un centro académico se convirtió en un espacio de adoctrinamiento intensivo.
Entre aulas precarias y pasillos silenciosos, jóvenes eran moldeados en cuerpo, mente y espíritu para una guerra que apenas se entendían. Primero se les inundaba con la retórica de la revolución, largas horas de discursos inflamados, lecturas de textos prohibidos y debates que no eran debates sino lecciones disfrazadas de diálogo. Después llegaba el momento en que la teoría se volvía pólvora. Se les colocaba un fusil en las manos, frío y pesado como un bautizo irreversible. Aprendían a manipular armas de guerra con la precisión de un artesano, desmontar y armar fusiles en cuestión de segundos, colocar y detonar explosivos, preparar fusibles con una exactitud que no dejaba margen para el error. La destreza técnica era acompañada por una disciplina férrea, marchas interminables, resistencia física y el dominio del miedo. En terrenos apartados, ocultos a los ojos del mundo, se llevaban a cabo prácticas de combate, emboscadas simuladas, ataques nocturnos, movimientos coordinados como una coreografía de violencia. Allí, los cantos revolucionarios no eran simples canciones, eran tambores invisibles que marcaban el paso de cada corazón, repetidos hasta que formaban parte de la respiración misma. A chicas, de la policía, la mujer Marily Solier. En 1978, en los pasillos clandestinos de Ayacucho, Sendero Luminoso comenzó a tomar forma como una organización armada. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se presentó como una escisión del maoísmo más ortodoxo, radical y purista. Su objetivo era claro: iniciar la guerra popular prolongada para destruir al Estado peruano desde sus cimientos. La estructura de Sendero no se parecía a la de otros grupos subversivos de América Latina, era vertical, autoritaria, casi religiosa. Abimael no era un simple dirigente, era el pensamiento guía, el jefe del partido, el presidente Gonzalo. Su palabra era ley, su imagen era venerada. Se construyó un culto en torno a su figura, no había margen para el disenso. Era obedecer o desaparecer. En las comunidades más pobres y olvidadas de la sierra, Sendero sembró su discurso. Con una mezcla de ideología, intimidación y promesas de justicia, comenzó a ganar simpatizantes. No eran miles al inicio, pero eran fanáticos, estaban dispuestos a todo. La preparación fue minuciosa. Las armas no eran muchas, pero las ideas eran afiladas. Se entrenaban en el uso de explosivos, en sabotajes, en asesinatos selectivos. Todo bajo el principio de que la violencia era un medio legítimo para cambiar la historia. En 1980, mientras el país celebraba elecciones democráticas por primera vez en más de una década, Sendero Luminoso iniciaba oficialmente su guerra. La señal fue brutal y simbólica. Quemaron las ánforas electorales en Chuschi, un pequeño pueblo de Ayacucho. No querían votos, querían guerra. Ese fue el primer acto visible, pero no sería el último. Lo que vino después fue una escalada de violencia que nadie estaba preparado para enfrentar. Sendero atacaba puestos policiales, ejecutaba autoridades locales, sembraba miedo entre los campesinos. Los pobladores eran obligados a asistir a reuniones nocturnas donde se les reeducaba. Quienes se resistían eran castigados con la muerte. ¡Muerte a los perros traidores y a los soplones del gobierno! Mientras tanto, el Estado miraba con indiferencia o desconcierto. No entendía lo que estaba creciendo, no sabía cómo responder, y cada día que pasaba sin actuar, Sendero ganaba territorio, influencia y poder. En las montañas, en los valles y en los corazones más olvidados del país, el terror empezaba a tomar forma. A inicios de los años 80, los atentados de Sendero Luminoso eran vistos como hechos aislados, casi anecdóticos, pero en realidad formaban parte de una estrategia definida. Una guerra popular prolongada que avanzaba por etapas: defensa estratégica, equilibrio y luego ofensiva final. Abimael lo había estudiado todo, nada era improvisado. En las zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, Sendero comenzó a consolidar su presencia. Se instalaban como una autoridad paralela. Jueces populares dictaban sentencias en rituales sombríos, y los castigos se aplicaban en público: machetazos, lapidaciones, disparos a quemarropa. Era justicia según su lógica, o barbarie disfrazada de revolución. ¡Este alcalde y su mujer han obedecido a las autoridades del gobierno! Los niños eran adoctrinados, las mujeres obligadas a participar o a servir, los hombres convertidos en soldados o traidores. Sendero ya no solo era una idea, era una presencia constante, era miedo caminando de noche por los campos, era la sospecha de que cualquier vecino podía delatarte, era el silencio obligado cuando escuchabas pasos fuera de tu casa.
En las ciudades, mientras tanto, el poder seguía subestimando la amenaza. Los medios capitalinos hablaban de focos de violencia, sin entender que aquello no era un brote, sino un incendio creciente. En Lima el fenómeno parecía lejano, pero pronto, muy pronto, llegaría también allí. Abimael Guzmán dirigía todo desde la clandestinidad. Cambiaba constantemente de ubicación, pero su palabra seguía llegando a cada célula senderista. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el presidente Gonzalo! ¡Viva! A inicios de los años 90, el Perú estaba al borde del abismo, económicamente, socialmente y humanamente. La inflación superaba el 7000%, el sistema de salud colapsaba, las escuelas rurales eran polvo y madera, y en las noches solo quedaba el fuego de las explosiones y el eco de la desesperanza. Y allí, en ese escenario de ruinas, Sendero Luminoso encontró su mejor caldo de cultivo. Ya no eran solo las montañas ni los distritos periféricos, Sendero había penetrado en la capital. Lima se convirtió en campo de guerra. Cada semana una bomba, cada noche una ejecución. La ciudad estaba sitiada desde adentro. La gente vivía con velas, con baldes de agua almacenada, con las ventanas selladas con cinta para evitar que los vidrios estallaran. Fue entonces cuando un hombre emergió con fuerza, Alberto Fujimori, un hombre que hasta poco antes era prácticamente un desconocido en la política peruana. Hijo de inmigrantes japoneses, nacido en Lima en 1938, Fujimori había crecido en un hogar humilde, rodeado de la disciplina y el trabajo duro que marcarían su carácter. Su camino no fue el de los políticos tradicionales. Era un ingeniero agrónomo, profesor universitario, rector de la Universidad Agraria La Molina. Nunca había ocupado un cargo público relevante. Nunca había estado en las grandes esferas del poder. Y sin embargo, en 1990, con una campaña austera, pintando murales a mano, viajando en camionetas destartaladas, hablando un lenguaje sencillo, logró lo impensable: derrotar a Mario Vargas Llosa, el intelectual más prestigioso de su generación. Ese triunfo sorprendió al país entero. Fujimori se presentó como el hombre del pueblo, el candidato que no venía de las élites limeñas, el que prometía honestidad, tecnología y trabajo. Pero el verdadero desafío empezó cuando llegó al poder. Al sentarse en el sillón presidencial, Fujimori descubrió la magnitud de la tormenta. Recibió un país quebrado, caótico, dividido. El Estado apenas funcionaba, la autoridad presidencial era cuestionada y la desconfianza hacia el gobierno era casi total. En los primeros meses, Fujimori se mostró como un hombre solo. No tenía una bancada sólida en el Congreso, no contaba con aliados políticos de peso. Muchos lo veían como un improvisado, un accidente de la historia. Las élites lo despreciaban, lo llamaban el chinito con sorna, convencidas de que su gobierno no duraría. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas había quienes lo miraban con recelo, dudando de que aquel profesor universitario tuviera la fuerza para liderar en tiempos de crisis. Aún así, Fujimori no se dejó doblegar. El terrorismo de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, golpeaba sin piedad. Cochabamba, Huaycán, Ayacucho, la lista de horrores crecía cada semana. El país vivía con miedo, y esa sombra roja parecía expandirse sin control. Pero poco a poco, Fujimori empezó a mostrarse como algo más, un líder que no estaba dispuesto a ceder, un presidente que entendió que la verdadera guerra no se libraba en los salones del Congreso, sino en las calles ensangrentadas y en los cerros oscuros donde Sendero reclutaba, mataba y dominaba. Y sin embargo, detrás de cada presidente siempre hay una sombra. En el caso de Alberto Fujimori, esa sombra tenía nombre y apellido: Vladimiro Montesinos. Montesinos no era un político convencional, era un hombre enigmático, silencioso, de pocas palabras y muchos secretos. Abogado de formación, militar retirado, pero sobre todo un estratega de la oscuridad. Su historia estaba marcada por controversias desde mucho antes de cruzar el camino de Fujimori. En los años 70 había sido acusado de filtrar información militar a la CIA. Más tarde se convirtió en abogado de militares y policía involucrados en casos turbios. Su vida transcurría en la frontera entre la legalidad y las sombras, y eso mismo lo hacía tan peligroso como necesario. Cuando Fujimori llegó al poder, rodeado de desconfianza y sin un equipo sólido, encontró en Montesinos a un aliado inesperado, un consejero en la sombra, un hombre capaz de moverse entre generales, espías, jueces y empresarios, con una habilidad casi quirúrgica, y en medio de la guerra contra Sendero Luminoso, ese rol resultaba vital.
Mientras Guzmán y sus seguidores hacían explotar coches bomba, incendiaban fábricas y asesinaban a sangre fría, Fujimori y Montesinos tejían una alianza oscura destinada a devolverle al Estado el control. Montesinos no necesitaba el brillo de la política, no daba discursos, no buscaba cámaras. Su poder era invisible pero absoluto. Desde una oficina en el Servicio de Inteligencia Nacional, el famoso SIN, fue tejiendo una red que llegaba a todos los rincones del Estado. Jueces, fiscales, periodistas, empresarios, congresistas, pocos podían resistirse a su influencia. Era un hombre frío, calculador, de mirada penetrante, siempre vestido con trajes oscuros, siempre detrás de Fujimori susurrando consejos, moviendo hilos. En público, aparecía apenas como asesor presidencial, pero en privado era el arquitecto silencioso del poder y ahora también el artífice de la guerra secreta contra Sendero. Mientras Fujimori mostraba el rostro visible del gobierno, Montesinos construía los cimientos ocultos que sostenían ese poder. Se encargaba de las negociaciones con las Fuerzas Armadas, vigilaba a la oposición, controlaba los medios de comunicación y, sobre todo, dirigía desde las sombras el combate de inteligencia contra la organización de Abimael Guzmán. Su relación con Fujimori era más que política, era simbiótica. El presidente necesitaba de su astucia y sus conexiones para enfrentar la amenaza terrorista, y Montesinos, a su vez, necesitaba de Fujimori como vehículo para consolidar el poder que tanto había buscado. Con el tiempo, el país descubriría que Montesinos no era solo un asesor, era en muchos sentidos el verdadero poder detrás del trono, el hombre capaz de comprar conciencias, manipular la justicia y controlar el destino de la guerra contra Sendero Luminoso. Todo desde la penumbra de una oficina oscura en la avenida Arequipa. Fue en ese contexto cuando se produjo una de las páginas más oscuras de la historia. El 3 de noviembre de 1991, en Barrios Altos, un barrio popular del centro de Lima, Sendero Luminoso había sembrado el miedo con atentados constantes. Pero esa noche no serían ellos los protagonistas. En una pollada, una reunión vecinal organizada para recaudar fondos, las familias compartían comida, música criolla y risas, ajenos al destino que les esperaba. Minutos después, irrumpieron encapuchados, armados con ametralladoras, miembros del siniestro Grupo Colina, una unidad clandestina del ejército. Sin preguntar, sin medir, sin piedad, abrieron fuego indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños. Las paredes se tiñeron de sangre, los cuerpos cayeron uno tras otro en un silencio roto solo por los gritos de terror. 15 personas murieron en segundos, entre ellos un niño de 8 años que apenas bailaba en medio de la fiesta. Las balas pasaban por mi cabeza, por mi cuello. Sigue baleando, a quemarropa al suelo, a raza. Los asesinos se retiraron con la misma frialdad con la que llegaron, dejando tras de sí un charco de muerte y un barrio marcado para siempre. ¿Cuántos proyectiles se quedaron en tu cuerpo, Tomás? Mi cuerpo pactado 27 balas. El mensaje era claro. En nombre de la guerra antisubversiva se podía eliminar a cualquiera, incluso a inocentes. Barrios Altos se convirtió en una herida abierta que mostró al Perú que no solo Sendero podía asesinar brutalmente, sino también aquellos que decían combatirlo. Meses después, en 1992, el horror reapareció en la Cantuta, pero esta vez con un simbolismo aún más profundo. De madrugada, camiones militares irrumpieron en el campus de la universidad. Las luces de los faros cortaban la penumbra y las botas retumbaban en los pasillos como un aviso de muerte. Los estudiantes dormían hasta que las puertas fueron pateadas y los nombres comenzaron a ser llamados de listas ya marcadas. 9 jóvenes y un profesor fueron arrancados de sus camas, encapuchados y subidos a los vehículos. No hubo órdenes, no hubo juicios, solo la certeza de que no volverían. Los demás alumnos, inmóviles, escuchaban los gritos tras las paredes sin poder intervenir. Al amanecer, el campus parecía el mismo, pero todos sabían que algo irrecuperable se había roto. Me confirmaron que mi hijo ya estaba muerto. Durante semanas, las familias peregrinaron por ministerios, comisarías y cuarteles en busca de respuestas. El Estado negaba todo, se lavaba las manos y el gobierno repetía que no había pruebas. Seguro, como ustedes lo han notado también, que la gran mayoría de estudiantes, la gran mayoría apoya estas acciones. Sin embargo, meses después, la verdad emergió bajo tierra. En Huachipa y Cieneguilla se hallaron fosas comunes. Los cuerpos estaban calcinados, desmembrados, cubiertos con cal, una obra macabra de ocultamiento.
Aquellos jóvenes no eran terroristas, eran estudiantes, hijos, soñadores y un profesor que representaba la esperanza de la educación. Fueron desaparecidos por el mismo aparato estatal que debía protegerlos. La cantuta se convirtió en símbolo de cómo, en medio de la guerra, la justicia y la inocencia podían ser arrasadas con la misma brutalidad. Sin embargo, unos días antes ocurrió algo inesperado. Lima se encontraba en apariencia tranquila, ajena a lo que esa noche ocurriría en el corazón de Miraflores. La calle Taratá estaba viva, familias paseaban después de cenar, los niños jugaban con globos, parejas caminaban tomadas de la mano y las vitrinas iluminaban la avenida como cualquier distrito moderno y seguro. Pero esa calma era apenas un espejismo. Una camioneta estacionada frente a un edificio residencial se había convertido en el vehículo del horror. En su interior, más de 250 kilos de dinamita y anfo aguardaban el instante exacto de la destrucción. A las 9:20 de la noche, la explosión desgarró la ciudad. El estallido no solo arrancó ventanas, muros y balcones, sino también la vida cotidiana de un país cansado de la guerra. La onda expansiva hizo que el suelo temblara como si la tierra misma se partiera en dos. En segundos, Miraflores dejó de ser un distrito moderno y seguro. Era un campo de batalla. Los autos ardían convertidos en antorchas, los escombros llovían como proyectiles. Los gritos se mezclaban con el sonido metálico de las alarmas de los carros destrozados. El silencio de la sorpresa inicial dio paso a un caos de llantos, súplicas y alaridos. Mujeres cubiertas de sangre pedían ayuda, vecinos corrían descalzos, heridos con los rostros desfigurados buscaban a sus seres queridos entre la ceniza. Los bomberos llegaron en minutos, pero el escenario era indescriptible. Mangueras apuntaban al fuego mientras voluntarios improvisados ayudaban a levantar bloques de cemento con las manos desnudas. Entre los heridos algunos vagaban aturdidos, caminando con la ropa hecha jirones, el cuerpo quemado y los ojos perdidos. Había quienes clamaban por agua, otros simplemente gemían esperando un auxilio que parecía no llegar nunca. En medio de esa desesperación se escuchaba el grito de un padre que recorría la calle como un fantasma. Su nombre era Julio, y buscaba a su hijo de apenas 12 años, Carlos. Caminaba entre los escombros, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, llamando su nombre una y otra vez. Ese fue el verdadero rostro del atentado. No solo edificios destruidos, sino familias partidas en dos, vidas cegadas sin aviso. 25 personas murieron esa noche, más de 200 quedaron heridas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ninguno había empuñado un arma, ninguno había pertenecido a una facción. Todos fueron víctimas de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tarata marcó un quiebre. No fue un ataque contra una comisaría ni contra una base militar. Fue un golpe directo al corazón de Lima, a la población civil. Un recordatorio brutal de que ya no existía refugio posible. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro. La guerra había dejado de ser un rumor lejano de provincias para hacerse carne en medio de las calles capitalinas. Ese 16 de julio el miedo se convirtió en rabia, y la rabia en un clamor desesperado por mano dura. Esa noche no solo cayó un edificio, cayó también la ilusión de que Lima era intocable. Y en ese vacío emocional entre el terror y el hartazgo, Montesinos y Fujimori encontraron el terreno fértil para consolidar un poder que parecía ilimitado. Paralelamente, en las comisarías surgía un pequeño grupo de 6 hombres. Bajo la dirección del entonces mayor Benedicto Jiménez Vaca, comenzaron a trabajar en una oficina del tercer piso del edificio Alcides Vivo. A ese equipo se sumó el oficial Marco Miyashiro Arashiro. Con el paso de los meses, reclutaron a 82 de los mejores agentes de la policía. Así nació el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, y ahí se encontraban reunidos todos por primera vez, hombres que estaban capacitados para esta difícil misión. Ellos se enfrentarían al terrorismo y entregarían todo por la patria. Para enero de 1991, el GEIN ya había ubicado los primeros rastros de Abimael Guzmán. Sospechaban que se reunía en una vivienda de la calle Buenavista en San Borja. Entonces lanzaron la Operación Tormenta e intervinieron la casa. También otro inmueble en la calle Ricardo Flores en Balconcillo.
No encontraron al líder senderista, pero sí las primeras pruebas de que seguía con vida. Allí hallaron videos, las imágenes de las exequias de Augusta Latorre, camarada Nora, esposa de Guzmán, y la célebre grabación donde la cúpula senderista baila y celebra al ritmo de Sorba el Griego. El inicio del fin estaba cerca. En junio de 1992, los hombres del GEIN y del DINCOTE ejecutaron la operación Huascaura. El objetivo, detener a Luis Alberto Arana Franco, camarada Abel. Era coordinador de una academia preuniversitaria que financiaba al grupo terrorista. Ellos lo apodaban Sote. Él pasaba la bola a todos los dirigentes, ¿no? O sea, pasar la bola, pues lo llamamos Sotil. En una de sus reuniones, Arana fue visto con un joven de barba y patillas, Carlos Inchaustegui de Gola, y con una mujer que lo acompañaba, Maritza Garrido Leca, bailarina de danza clásica. Arana Franco fue arrestado. Tras ser interrogado, se acogió a la ley de arrepentimiento. Se convirtió en un colaborador clave. Gracias a su confesión, el GEIN confirmó lo que sospechaba. Abimael Guzmán estaba en Lima. Entonces la mira se fijó en el Castillo, la casa donde vivían Inchaustegui y Garrido Leca. Para la policía, ellos pasaron a ser Lolo y Lala. Si algo se ocultaba en esa casa, debía descubrirse. Los agentes recurrieron a todo lo posible: disfraces, vigilancias, seguimientos. De día y de noche observaban el inmueble en la avenida Los Sauces. Se disfrazaron de locos, de basureros, de encuestadores, hasta de ropavejeros. Imagínense, entre policías varones en un curso con metodología. Es una de las herramientas que se utiliza. 9 días antes de la captura, eran las 11:30 de la mañana, Maritza Garrido Leca salió a botar la basura. Lo hizo una y otra vez, sin sospechar que uno de los recolectores del camión era un policía y que esos desechos revelarían pistas valiosas. Encontró las colillas de los cigarrillos que acostumbraba a fumar, en este caso Guzmán, que era de la marca Win. Poco después, Carlos Inchaustegui llegaba a la casa de Los Sauces. Cada ingreso, cada salida, cada conversación era registrado desde 200 metros de distancia. Maritza también realizaba sus barridos en la vereda. No solo barría, observaba. Revisaba los alrededores cada día. Una tarde salió de nuevo con bolsas de desperdicio. Los agentes disfrazados la imitaron. Al revisar lo recogido, descubrieron algo revelador. La dieta era demasiado estricta. Allí había alguien más. Nosotros nos hacían suponer de que había una persona que estaba sometida a una dieta o un régimen alimenticio bastante riguroso. Mientras los indicios confirmaban la presencia de cuadros clave en esa vivienda, Lolo mantenía sus rutinas de seguridad sin imaginar que ya estaba bajo constante vigilancia. Caminaba varias cuadras alrededor, apuntando en una libreta cualquier detalle sospechoso que pudiera notar, y se apoyaba en militantes encubiertos que también controlaban la zona. Los agentes tomaron nota de aquel comportamiento y decidieron estacionar sus vehículos a cierta distancia. En 2 meses de observación, nunca vieron entrar ni salir de la casa a Abimael Guzmán, lo que volvía a sembrar dudas. El 7 de septiembre, Sendero ejecutó atentados en distintos puntos de Lima, y la ciudad quedó a oscuras tras la voladura de una torre de alta tensión. En ese instante, Marco y Benedicto compartían un café, mientras el vigilante encubierto, con tono burlón, hacía un relato casi pícaro de lo que veía. De pronto interrumpe con un grito: ¡Atención, atención! En el segundo piso se ha encendido una luz, y los que se suponían únicos habitantes de la casa, Lolo y Lola, permanecen en la azotea. Jiménez, que era el cráneo militar de la operación, me dice: Marco, es necesario golpear. 3 días después del apagón, fueron convocados los 82 miembros del GEIN en la Fortaleza 12, efectivos al mando del comandante Miyashiro, golpearía en la casa de Los Sauces. Los primeros fueron como si estuvieran regresando en un partido de fútbol. Los segundos fueron hablando como si en la noche tenían una fiesta en casa de un amigo. Y así se iba rotando los oficiales hasta que finalmente ya no había nadie más que un hombre y una mujer, Ardilla y Gaviota. La pareja de Gaviota y Ardilla entran a la casa
se perdió la comunicación, ¿no? Y es en esos momentos en que los ocupantes del vehículo Volkswagen naranja que estaba estacionado en la puerta se estaban despidiendo. Esta pareja aprovecha en ingresar a la casa. Ardilla y Gaviota se habían conocido trabajando en el Jane y eran muy convincentes, haciendo la cubierta de enamorados, pues en la vida real lo eran. Entonces más o menos a esa hora sentimos el golpeteo de la puerta y es cuando se dio el inicio. Al ver a la pareja, los cuatro se impresionaron un poco. Lola empezó a gritar y en ese momento Lolo se aprovechó de ese descuido del oficial y se me abalanzó para quitarle el arma. Estuvieron forcejeando por mucho tiempo, estaba a punto de arrebatarle la pistola. Es ahí cuando el oficial se percata y es una acción rápida. Disparó al aire, lo cual ayudó al oficial para tomar el control. El oficial se percata que la puerta de la sala estaba abierta, veía a los costados esperando a sus compañeros. Al ver que no venían, decide entrar. Para ingresar ellos solos y reducir a las personas que estaban adentro. El oficial ingresa al no ver a nadie en el primer piso. Sube al segundo y ahí se encuentra con una mujer. Ella, al ver al oficial, muy asustada, cerró la puerta de triplay y corrió. El oficial empezó a empujar la puerta hasta derribarla. Es ahí cuando los demás oficiales entraron en acción. Entraron a la casa y se desplazaron estratégicamente. Tal y como lo habían acordado, fue un momento de mucha tensión. Todos buscando al cachetón. Esa era la señal que habían encontrado a Abimael Guzmán. Encuentro a Abimael sentado en su escritorio. Acá de la cara le dice, o sea, tú te mueves y yo te mato, carajo. Hasta que le dan la señal al jefe Marco Kanashiro. Y todos gritaban, positivo, positivo, y me gritan, cachetón positivo acá. Allí estaba Abimael Guzmán, sentado con su mirada fija y desafiante. A su lado inseparable se hallaba Elena Iparraguirre. Los oficiales con firmeza le ordenaron ponerse de pie. Le pidieron sacar lentamente lo que llevaba en los bolsillos. Uno a uno, revisaron cada objeto con minucioso detalle, incluso el pequeño bolsillo de su camisa. Elena, con un gesto protector, intentaba cubrirlo. No quería que lo tocaran, se interponía, buscando impedir cada movimiento. Nadie lo toca. Los agentes mantuvieron el control. Revisaron también a Elena, registrando con cuidado sus pertenencias. Ella no dejaba de observar cada acción, mientras Guzmán en silencio seguía todo con fría atención. El ambiente estaba cargado de tensión. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Los oficiales anotaban, verificaban, interrogaban con rapidez. Cada palabra, cada objeto, cada gesto era registrado como prueba. Por primera vez el líder de Sendero Luminoso no daba órdenes, sino que era él quien estaba bajo control. En la habitación contigua había más materiales, manuscritos del Comité Central, documentos estratégicos y una cinta de video que contenía su testamento político, un discurso preparado para ser difundido en caso de su muerte. El Hein, sin perder la concentración, aseguró toda la evidencia. Cada rincón fue registrado, no había margen para errores ni para perder una sola hoja de papel. La operación completa duró menos de 15 minutos. No se disparó una sola bala, no hubo muertos, no hubo sangre, solo inteligencia, precisión y una estrategia de años puesta en práctica con total frialdad. La noticia corrió como un rayo. La prensa anunciaba la captura de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán ha sido capturado. Horas después, en una celda improvisada, los reflectores apuntaban a un escenario histórico. Los efectivos del Hein, vestidos de terno y corbata, comenzaron a bajar la tela azul y naranja que cubría aquel cubículo de rejas. Detrás aparecía el hombre más temido, el mayor genocida de una patria. Vestía un traje a rayas, grotesco, simbólico, como si fuese una escena de película que marcaba el final de una era. La imagen era clara, Sendero Luminoso estaba siendo derrotado. Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. A lo lejos, resguardada por dos oficiales, aparecía nada menos que Maritza Garrido Leca, la bailarina que había ocultado en su casa al líder senderista.
cómplice del encubrimiento. Tras ella, fue presentada María Pantoja Sánchez, de 38 años, miembro del Comité Central y mando político del Comité Regional Norte. La siguiente era Elena Iparraguirre Reborredo, de 45 años, alias Camarada Miriam, pieza clave del Comité Central de Sendero. También estuvo Carlos Inchaustegui. Y finalmente, Zenón Vargas, alias Camarada Arturo, responsable y coordinador nacional de la organización. Horas más tarde, Abimael Guzmán fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Su destino, la celda en la base naval del Callao. Allí permanecería aislado, lejos de las sombras de poder que alguna vez lo rodearon. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estos relatos. Cuéntanos tu opinión. ¿Crees que hoy nuestro país aprendió realmente de esa época oscura o seguimos corriendo el riesgo de repetirla?